Buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Raúl. A la numerosísima audiencia de este programa. Gracias, doctor, por atendernos. Queríamos también conocer un poco tu opinión y si pudiste llegar a leer este proyecto de ley, ¿qué pensás al respecto? Yo considero que siempre es interesante buscar mecanismos de darle celeridad a los procesos sin que ello implique una afectación a los derechos que tienen las partes. Por ejemplo, aquí se habla fundamentalmente de las recusaciones, Ujú. de ir limitando eso. Quizás sería interesante, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles está la posibilidad de que las partes puedan recusar una vez sin causa, por ejemplo, ¿verdad? Y de ir limitando esto, porque lamentablemente, no habla de recursos, pero lamentablemente muchos de nuestros colegas utilizan garantías que son, por ejemplo, el ejercicio de recursos o el derecho a recusar a un magistrado que esté comprendido en alguna de las causales que establece la ley, y se hace un ejercicio abusivo, y con ello se afecta el normal desarrollo y desenvolvimiento de un proceso. Todas las alternativas que busquen dar celeridad a los procesos a mí me parecen muy interesantes, siempre y cuando no afecten los derechos que tienen las partes, como por ejemplo el derecho a plantear recursos, el derecho a recusar a un magistrado que está comprendido en alguna de las causales que establece expresamente la ley. Lo que sí, ustedes son testigos calificados y todos somos de que se ha venido ejerciendo en forma abusiva también este derecho. Entonces, considero que es interesante un intento de la Corte de ir limitando este eh, esta posibilidad que tienen las partes muchas veces de ejercer en forma abusiva el derecho. Y doctor, ¿qué piensa de el rechazo in limine por parte del mismo recusado, la irrecusabilidad de los miembros del Tribunal de Apelación que van a estudiar la recusación, por ejemplo, o que solamente se pueda ejercer de repente la recusación en el primer acto, en los primeros actos, por ejemplo? ¿Qué piensa, doctor, de eso? Bueno, lo que pasa es que vos sabés muy bien, Raúl, que muchas veces se plantea el famoso trancazo, ¿verdad? O sea, le recusaba al magistrado de primera instancia o a un tribunal de juicio oral, y se le recusa al tribunal que tiene que entender en la recusación, y ya se le recusa también a la corte que tiene que eventualmente resolver. Entonces, lleva un montón de tiempo. Hay veces que se utiliza esto en un juicio oral y exceden los 10 días que tiene un juicio oral como máximo para ser suspendido, ¿verdad? Entonces, yo creo que es la búsqueda de alternativas, y a mí me parece que buscar alternativas y entrar en un proceso de debate en el Parlamento, que es lo que se debe hacer, y analizar este tipo de cosas. Yo pienso que es un intento interesante de tratar de luchar contra este tema. A mí no me gusta mucho el término las chicanas judiciales, ¿verdad? Porque no pueden ser judiciales. En realidad hablemos de dilaciones y de un ejercicio abusivo del derecho. Y de que el mismo recusado pueda rechazar su propia recusación, a mí no me parece correcto, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, que la ley establezca la posibilidad de que el órgano superior entienda en la recusación, y de que el mismo recusado no rechace su recusación, o sea, no tenga esa posibilidad. Eso es un tema que yo creo que tiene que ser ajustado ahí en el proceso de formación de las leyes. Por eso alguna vez hablábamos de que esta ley que planteó el Ejecutivo, de una ley de emergencia, muchas voces se alzaron, la gente se rasgó las vestiduras, pero no hay que tener temor al debate. Yo creo que hay que tomar esto como un planteamiento de analizar, limitar los ejercicios abusivos de recusaciones,
y en algunos casos también de recursos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo considero que es positivo el hecho de que podamos analizar en ese proceso de formación de las leyes y que podamos de alguna manera también participar en el debate del Parlamento, porque finalmente los parlamentarios son nuestros representantes y hay que escuchar a la comunidad jurídica, a los que estamos en el día a día en estos temas, ¿verdad? Es la famosa expresión, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, de que hay un ejercicio abusivo, el derecho muchas veces en estos casos existe, entonces hay que buscar alternativas. A mí me parece interesante por parte de la Corte Suprema de Justicia este planteamiento, que sí hay algunas cosas que quizás tengamos que analizar y buscarle algún ajuste, ¿verdad? Porque todas las actividades humanas son perfectibles y esta propuesta es una actividad humana de la Corte Suprema de Justicia que puede tener país, pero hay que verlo desde el punto de vista positivo de que se busca limitar este ejercicio abusivo y las dilaciones y lo que algunos llaman las chicanas judiciales. Doctor, pero si de repente las resoluciones se dan en los plazos que dice la ley, no va a ocurrir tampoco eso, ¿verdad? O sea, de repente también hay veces que la misma ley te da la posibilidad, pero no se aplica. Entonces ahora cambian la ley haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de la irrecusabilidad de los magistrados de segunda instancia, yo recuerdo que justamente en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por el expresidente de la Corte, ¿verdad? Hace poco, en marzo, Bonifacio Ríos. Uno de los puntos que la comisión hablaba ante la Corte era que se había violado el derecho del juez imparcial, teniendo en cuenta que no se podía recusar a los miembros del Senado, que eran los jueces también, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que se da en esta ley. Si no podés recusarle al Tribunal de Apelación, por ejemplo, entonces ahí ya está violando un principio constitucional. Y lo del mismo juez que rechaza in limine, aunque esto ya se da en la Corte rechaza in limine recusaciones en contra de ellos, por ejemplo. Sí, yo recuerdo ese debate interesante en la Corte Interamericana. Era por un reglamento que había dictado el Parlamento, el Senado. Sí, justamente. Pero se refiere a que por el magistrado cuya recusación tiene que ser analizada. Por ejemplo, le recusaba a un juez de garantías. Sí. Lo que yo creo que sería contrario a derecho e inconstitucional que ese mismo juez de garantías tenga que resolver su propia recusación. Yo entiendo que el espíritu de esa norma es que el órgano superior que tiene que resolver la recusación es el que no puede ser recusado. Pero hay que analizar y es interesante esa información que trae esa colación, Raúl, porque es un precedente interesante y el Paraguay puede llegar a ser sancionado por ese tema. Incluso todavía hay una decisión que está pendiente ahí en el caso del profesor Bonifacio Ríos. Así que es un tema a tener en cuenta, pero no es que el propio recusado pueda resolver su recusación, sino la recusación del órgano superior que debe resolver la recusación del órgano inferior. No, entonces hay dos artículos en ese sentido, porque eso que atacó la Corte Interamericana era el hecho de que los mismos senadores declaraban su irrecusabilidad en ese reglamento. Sí. Que entonces ahí yo creo que tiene que ser una ley, no puede ser un reglamento, pero eso es otra discusión. Doctor, con respecto a la irrecusabilidad, tiene razón, son los magistrados que van a atender la recusación. Pero el artículo 6 habla de rechazo in limine. El juez recusado deberá rechazar liminarmente la recusación cuando sea extemporánea o cuando no cumpliese con los requisitos de admisibilidad, dice. Eso se da, o sea, hay uno del mismo magistrado rechaza, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, eso yo creo que hay que revisar. Sí. Yo estoy de acuerdo con tu observación ahí, en ese sentido. Yo creo que eso hay que revisar, porque en el proceso penal hoy un juez
no puede rechazar un recurso, o sea, no hay más esa apelación, esa que declara un juez de garantía cuya resolución es apelada, él no puede Rechazar. tiene que ir al trámite y tiene que remitir al Tribunal de Apelaciones, al órgano superior para que entiendan la apelación, ¿verdad? Sí, totalmente O sea, de acuerdo. yo creo que no es totalmente correcto el hecho de que un juez pueda rechazar su propia recusación. Sí es analizable que el órgano superior que va a entender la recusación no pueda ser recusado en esa Doctor, y en con esa relación instancia. a que, qué sé yo, la persona no tenga derecho a elegir un abogado que tenga causal de inhibición con el juez de su caso, por ejemplo, mencionan una parte de este proyecto, El 16. el 16. Esa es una norma que Código Procesal está Penal. contenida en el Código Procesal Penal, que las partes tienen una prohibición de designar abogados que están comprendidos en las generales. Es lo que me pasó alguna vez con el caso del juez Pedro Mayor, que Sí. se inicia de mí por amistad desde que fuimos compañeros jueces hace como 20 años, ¿verdad? Pero siguen siendo Entonces, amigos, doctor. sí, Entonces, no sé. Lo que te quiero comentar ahí es que él rechazó mi intervención en un caso justamente amparándose en esa disposición, Mm, sí. porque las partes tienen la prohibición de designar un abogado que esté comprendido en las generales. Alguien, por ejemplo, nombrarme a mí como abogado en un expediente que entiende el juez Pedro Mayor, ingresa dentro de esa prohibición, ¿verdad? O sea, esa es una disposición que ya está contenida en el Código Procesal Penal. Doctor, una consulta. El doctor Ricardo Preda ayer decía que si un magistrado es irrecusable, por ende también él no puede inhibirse. Pues si se inhibe, algún otro colega va a impugnar esa inhibición porque supuestamente son irrecusables, entonces se podría dar el caso que un juez con causales de inhibición en contra de cierto abogado igual atienda el caso, dice él. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, por eso te digo, hay algunos puntos que son revisables. Así, tomado en forma global, a mí me parece interesante que la Corte tome carta en el asunto y proponga nada otra que eso sea revisado y sea perfeccionado. Esa opinión de Ricardo me parece muy válida. Yo comparto esa opinión que dice Ricardo y bueno, son aspectos que tienen que ser revisados. Tiene que ser enviado a una comisión y ahí se analiza y luego al pleno de la sala original y bueno, va a tener todavía su proceso de análisis y de aprobación. Bueno, o sea, eso es lo que cuestionábamos muchas veces, que algunas leyes fundamentales no seguían un proceso de análisis y difusión y no se compartía con gente que puede aportar positivamente a la realización de una ley, que es lo que ha pasado muchas veces. El proceso normal es, y lo digo muy rápido y concreto, se hace un análisis de una realidad que se pretende legislar y para eso está la criminología y sus ciencias auxiliares. Se formula una política criminal, esa política criminal se lleva al proceso de formación de las leyes que es el Parlamento y ahí se dicta una ley y va a ser, si se sigue ese camino, adecuado a una realidad que se pretende legislar. Pero muchas veces aquí hemos copiado, hemos importado, adaptado leyes del extranjero que corresponden a una realidad diferente. Entonces el producto va a ser una ley desfasada de esa realidad que uno pretende legislar. Por eso es que yo digo que aquí hay algunos aspectos que hay que analizar bien y que se pueden ajustar y que se deberían ajustar, pero los parlamentarios también tienen que consultar con gente que está en este tema, ¿verdad? Los diputados, por ejemplo, está Katia, está Rocío Vallejo, son gente que han estado en tribunales que entienden estos temas
Entonces tienen que consultar con gente que puede aportar este tipo de cosas. Esa opinión de Ricardo, por ejemplo, me parece sumamente válida. Y yo creo que hay que trabajar esta ley para hacer una ley que logre el objetivo que busca, que es luchar un poco contra esas dilaciones, contra ese ejercicio abusivo del derecho que ejercen algunos profesionales. Doctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo y estas apreciaciones. Muy amable, doctor. No, Ilustraste estamos a la mucho orden, también estamos a con, nuestra audiencia. con Raúl solemos intercambiar algunas observaciones y está Sí, escribiendo cosas muy interesantes en el diario, y compartimos algunos fallos, y esta es una forma interesante también de hacer periodismo, porque vamos aportando y vamos dejando cosas, ¿verdad? Que es lo totalmente. que es un poco nuestra misión. Así que muchas felicidades también a ustedes por el programa y por los aportes al Estado de Derecho en nuestro país. Un fuerte abrazo para ambos. Muy amable, doctor. Gracias, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS. La